Monica has received some requests for presentations on some of these specific auditing practices papers. I'm going to try and deal with some of them. I thought, as we've already talked quite a lot about processes and process maps and PERT charts earlier, that we might as well deal with the topic of processes. As I said yesterday, the concept of processes in management thinking is not new. The first papers about it were published in the 1970s. We had a whole management program called Business Process Reengineering. I don't know if you remember that, in the early 1980s. So it's a bit strange that here we are in 2020 odd, still having to explain to managers what a process is. And this seems to be how this paper is written. I think it's quite dated. I think it's based around when 9001, 2015 was first published, or sorry, even earlier, when 9001, 2000 was first published, and we introduced, excuse me, the process approach, and people were very confused by it. So, you know, there are some statements in here that are a little bit dated. Rationale for this quality management principle of the process approach is the QMS consistent interrelated processes. Understanding how results are produced by this system enables an organization to optimize the system and its performance. One of the key issues in quality is process interaction. I don't know if some of you attended my lectures before. There is a horrific issue in hospitals with people having the wrong limbs amputated. Wrong foot, wrong hand. Why? Because when the patient is taken from the general ward and handed to the surgical ward or to the surgery room, there is a miscommunication. And instead of cutting the left hand, they cut the right, or whatever. It's terrible. Now, the hospitals recognized they had a problem and they introduced a checklist. And the checklist has been evaluated and found to be 70% effective in preventing such incidents. And you were 70%, that's fantastic. Why isn't it 100%? Why are you still getting 30% errors in hospitals? Now, that is a classic situation of a process interaction where something has gone seriously wrong. But you can also think in many organizations. So you have your manufacturing or your laboratory testing process. You need supply. You phone up the purchasing department, say, I need these chemicals, or I need these materials. And the wrong materials are delivered because there's been a communication breakdown. And suddenly your process is held up because you don't have the right materials in order to operate the process. So the process approach, while it elevates activities from being solo activities to being grouped into processes, the key issue for us as quality practitioners is looking at those process interactions. Are they effective? Are they efficient? Because that's when most of the quality problems will occur. But let's return to what this paper says. It's again going on about the auditor should consider the definition of process as a set of interrelated or interacting activities. It gives a very basic process diagram. I think most of us understand processes enough not to need that. It's a clause 4.4 requires the organization to set up its processes.
Fine, you know that. This is the sequence of activities I showed earlier this morning when we were talking about risk. But for me, it's not very explicit about determining process risk. Going back to Luz again, documentation, how much documentation is needed for a process? Again, that's dependent on the organization, the risks of that process. Do you need procedures because you don't have staff who are very familiar? The example I give with procedures is the first time I changed the tire on my car, I needed instructions on how to take the wheel off, how to take the tire away, and then replace it. The second time I did it, I went, no, I know how to do that. And then even after I changed car, I had enough experience to understand the process of changing the tire. So, and it's the same with competence. People who do the same process day after day or repeatedly become competent in it. But new people may need guidance. But there are also experienced people who might need reference information to support the activities of the process. You know, you could be operating, let's say, an oven, and you might need to know that at a certain temperature, you need to control the oven for a certain period of time because you either are making some pottery, you need to put the clay in the oven for 1 hour or 1 day, I don't know. But you might need to refer to a reference chart to say, you know, if you're doing it quickly, you put high temperature for a short period of time. If you're doing it slowly, low temperature for a long period of time. So that is not a procedure, that is reference information. But again, when you're talking about a process, what documented information is needed to support it? What are the risks of that information not being available? And therefore, what do we need to provide? That's very specific to the process and the organization. It gives examples here, I think, of examples of documented information, process sheets, process maps, IT workflows. I have no idea what a turtle diagram is. I don't know, sorry. And it's also saying documented information may also be integral to software programs and other digital media, such as test software or EMP systems. I find the next paragraph slightly strange. If the description of a process is not interpreted in the same way by the auditor and the auditee, the auditor should seek to understand the auditee's point of view and not impose his own view unless it's clear and supported with enough objective evidence that the requirements of the standard are not met. I can't really think of a situation where this is going to happen. Is it that the customer is saying, or the auditee is saying, well, here's my customer communication process, and the auditor is saying, well, actually, I don't think that's a process. I'm not sure what they imply by this statement. Please do. I think, you know, this issue is related with some times a general approach and some conformity assessment in auditor has that for each processes you have a documented procedure, no? And what's happened is that we know this is not precisely the case in our organization. Sometimes you have very big processes and you divide them in different kind of documents. So
in this, with the new version of the standard in 2015, actually, we don't need to document processes. So I think this is a clarification regarding, this practice of what is to be back in this. No, but, again, I am with you that, and with this guy that sometimes processes are very short, are 3 or 4 months, Yeah. and sometimes are very big, and it's up to the organization to decide how they are, why we consider a process when they start and when they finish. What happens in our context, in the context of the universities that, for example, in the teaching processes, also every faculty has a different approach. So there are some faculties that include, for example, the revision of the syllabus, no? Into those processes, and there are others that the processes started just with the teaching activity, no? So in this case, I think in our particular cases, this is something that happened to us. That sometimes the auditors wanted to impose their own view about the process, from the point of view about how they are conducting it in their own faculty, which is different. It's a different approach from the faculties they are assessing. And of course, in research laboratories, we have more variation. Even if the laboratories conduct the same testing, some, for example, conduct some sampling, for others don't. So I believe this is very important, and it happens. It happens. Thank you for that. I would have said in year 2000 that was critical to explain to auditors you cannot demand documented procedures for every process, because the 1994 edition of 1999 had something like 63 requirements for documented procedures. And it was a huge change. Auditors really could not understand how to do process-based auditing. But I think now that they're 22 years beyond that, most of them should understand. However, I know that with every committee I work on starting a new management system standard, there are always people with a certain culture, usually military, and they say, where are your standard operating procedures? Where is your requirement for SOP in the standard? We don't need them. What do you mean? How can you work without SOP? Well, we work because we employ intelligent people who actually can think and don't need to be told every step of their job, or are competent to do the job without it. But for some people, they find that difficult to accept. So, okay, it is historical, but I think there maybe needs to be an indication of this to prevent that conversation being repeated over and over again. Yeah. This guide actually gives some very basic questions about how to audit processes. Okay, I'm not going to read them out. Please, when you look at the guide, take a look, see if these questions will help you. There's lots of guidance available on good auditing practices, but particularly the sort of questions you ask when conducting an audit. I'm not sure why we included them. So, what are the things you should be auditing? Are the processes effective?
And how are you going to determine if they're effective? Well, you need to check that they're analyzed, that they're monitored, or measured, and you need to check that there's process improvement. Okay? But one factor that this doesn't raise, and again, it goes back to managing the organization and the role of top management. If you subdivide your organization and you say, well, there's my purchase, or here is the order receiving part from the customers, and here is the manufacturing part, and here is the purchasing part. As a top manager, can't you look at the manufacturing part and say, actually, it would be more effective if we just outsource all of that manufacturing? Now, where is an auditor going to play any kind of role in that decision or evaluating that decision? You know, that's looking at the process map of the organization in its entirety. That's not looking at an individual process. These sorts of statements here tend to be focused on individual processes. But really, in today's world, what should we be doing with 9001? We should be assisting those top managers in understanding how to manage their business better. So, I think I mentioned previously that if there is a dramatic change in the business, like you outsource a major process or you make a major acquisition, what the auditor needs to do is look at the situation beforehand where there may be no awareness of this change happening, and then look at the situation at the following audit to see how the changes are being incorporated. That would be something where you look at the process map quite carefully, where you look at the interactions quite carefully. That could be a major reorder in many ways. But so this is giving good guidance on, you know, the application of a process approach will be different from organization to organization, especially in small businesses. The auditor should evaluate if the organization's performance indicators allow for the effective operation and control of its processes. That statement is not correct. 9001 does not require performance indicators. Right? I mean, again, lots of conversations in writing 9001 are about key performance indicators. Lots of people love key performance. What's your KPI? Okay. Well, 9001 does not demand performance indicators. So this statement actually needs to be amended. Okay, if an organization uses performance indicators, then look at them. See how they're assessed. See how the organization performs against them. Find out why, if they're not meeting them, what the reasons are. But we can't actually require auditors to look at performance indicators. And really the last part, again, of this section indicates to me why it's so dated, because I would not be helping an auditor to understand the process approach. That was 20 years ago, not today. So I'm sorry about this. This paper needs revising. But are there any questions about what you think we need to discuss on processes? Tiene preguntas sobre la parte de procesos, y la otra cosa que nos está comentando es que este documento se necesita revisar porque no está actualizado, ¿no? Entonces el último punto es claro, les pide a los auditores que revisen indicadores clave de desempeño, pero la no lo requiere. Entonces esa parte hay que omitirla, ¿no? De ese documento. ¿No hay ninguna pregunta sobre el proceso? ¿Están clarísimos?
There are no questions about the processes. All right, in which case, I'm going to. I've been asked to talk about documenting non-conformities and things like that. I will come to that. I just want to continue the discussion on processes a little bit about services. Okay? Because there are some differences. Many years ago, ISO 9001 used to talk about just product. And we always were upset that people didn't understand that it applied to services as well. So we then started talking about products and services. And then we had an argument that actually a service is a product. So we went back to 9001, 2000, just talked about products. But that caused a lot of problems, and the service organization started saying 9001 doesn't address services. And now, 9001, 2015 is back to products and services. Interestingly, when we were having the argument about products and services, although most people were saying everything is a product, some intelligent people said, actually, everything is a service supported by a product. So you think about, car's a product. No one really cares about the car. They care about the service of transportation. We can think about recording devices. You're not actually particularly interested in what the device is. You're interested in the photographs or the film that come as a result of it, the record of it. So the service is actually what the organization needs to be thinking about. And you have your laboratory. What is the service you're providing? You're providing some sort of testing or research facility. Can it be done more cheaply, more effectively by someone else? That's what your customers are thinking about. So how do you deal with services, and what is unique about services that means we ought to look at them slightly differently? There are some bullet points here talking about an activity being performed on a customer supplied product. And they're again using the example of a car being service. Or an activity performed on a customer supplied intangible product. The income statement needed to provide an income statement. Or the delivery of an intangible product. Right, information, or the creation of ambient for the customer in a hotel or restaurant. So how do you look at these things and what are different? Excuse me. I'm trying to get the document. No, thank you. Okay. Within 9001, it says that we should look at the processes, look at the result, and if non-conformities arise, improve them. If correct them, take corrective action and improve them. That's not necessarily possible in a situation where you're dealing directly with a customer in real time. So how should you deal with improvement in that situation? And the answer for services is that before you release the service, you should validate the service. I don't know if you use questionnaires frequently in your activity. But do you just, I think I want answers to these questions, I just send it out? Or do you take a draft of your questionnaire and test it with a few people
to see if it's giving you the kind of information you need. So you're validating the questionnaire before you circulate it. And it's the same with services. You know, if you're going to do a restaurant meal, for example, what is critical about the meal? Well, the customer will arrive, sit down, they will select food, and they will expect to be served within a certain amount of time. So before you change the menu, have you tested how long it will take the chef to prepare that meal so it can be delivered within the certain amount of time? Lectures at university. You know, the lecturer has some concept of what the information they want to transmit. But have they tested the lesson delivery? I know you have lesson plans and things like that, but have you actually tested and validated the delivery before you decide to offer that course to students? So this is the key issue really with services is the validation of the process. And we highlight three different types of services here. Those involving the customer directly in the activity, or services where the activity is performed without the customer being present. So the example, I think, one is check-in and check-out processes with a hotel. Another is the room cleaning, which is done before the guest is present. So in teaching, for example, there we have the engineering faculty that they conduct the validation when they change the practice manual. They conduct the validation one semester and check that the students are learning, and they conduct a special questionnaire for that. And then the client is present and participating in this process. And we have the other one that we mentioned in research, where the client is not present, but the research laboratories are validating exactly the methods according to literature to know that the service they are providing are accurate. So we have both cases regarding this. Okay. Well, yesterday I talked a little bit about design and development, and why service organizations should start using design and development processes. Because within the design and development clause, you're expected to verify and validate your design. So what does validation mean if you were doing an engineering project? You can imagine the shipbuilding company. Before they complete the building of the ship, they test the hull. They put the bottom of the boat in water to check that it doesn't leak. And only if it passes that test do they start putting all the additional equipment onto the hull to complete the ship as required by the customer. And that is a classic mechanical engineering example of validation. But how do you validate something more intangible? I used to have this question from design companies, architects. How do you validate an architect's processes? We had to come up with some interesting answers, such as, well, if you provide a drawing or an illustration of the building that you think will result from your design, and you show this to the customer, and they're happy, then we will accept that as validation. But it's not an easy thing to find an answer for every group of service. There was the example earlier in this paper about information provided for completing tax assessment. How are you going to validate that that's worked properly? Well, yes, you can see that the information is sent,
you can see that someone does something with the information and then sends new information to the tax office. But is that sufficient to check that the critical step, which is the receipt of information and its migration into the information going to the tax office, is correct? Would you have to test it with several different people doing that process in order to validate that the process or that the service works? It's not an easy issue to be deal with, unfortunately. Please, for example, we are talking about with our new management system, which is actually Lances, no? Where they are going, they conduct sustainability projects. And validation that there is quite difficult. Is they do it by peer assessment. Sometimes, you know, asking other people to do it, but it is not an easy task, and we have this issue of validation, problems with this issue of validation of services. Let me answer in Spanish. If they pueden. Este tema de, no sé si te dieron cuenta, pero nos está diciendo que toda la parte de servicios se tiene que validar. Y nosotros damos servicios. Lo que da la universidad en todos sus productos son servicios, salvo en las biotech que producen microchips. Entonces, lo que la guía está diciendo es que hay dos formas de hacer esta validación, ¿no? Con el cliente y de forma, pues, en el laboratorio, en ciertos procesos donde, pues, el cliente no va a saber decirnos si está bien o no las cosas, como, y él ponía el ejemplo de un reporte de contabilidad, ¿no? Que se envía a la oficina contable, una empresa que hiciera por nosotros la contabilidad de la Hacienda, ¿no? Entonces, pues ahí tiene que pasar, el poner el ejemplo de que lo que hacen los peer review, ¿no? O sea, donde un par lo revisa y entonces ya lo revisan y lo envían. Ese es un proceso de validación. Y yo lo que comentaba es que en la universidad tenemos los dos casos, o sea, tenemos, por ejemplo, en algunas facultades como ingeniería, donde cuando están cambiando la práctica, se valida, ellos hacen un proceso muy específico de validación durante todo un semestre con un piloto, donde están viendo que los alumnos entiendan esas nuevas prácticas, los profesores, todo, y hacen un proceso de validación muy particular, y eso debería de ser la buena práctica para todos los que en la universidad tengan estos procesos, porque además lo piden, ¿no? Y tenemos el otro proceso de validación que no es con el cliente, porque bueno, en este caso ellos van verificando que los alumnos verdaderamente están entendiendo las prácticas, que les parecen, etcétera, y van llenando un cuestionario, como comentaba Charles. Y tenemos el otro caso de los laboratorios de investigación y de pruebas que realizan, pues que hacen sus validaciones como se debe de hacer para asegurar que los resultados que están emitiendo son confiables. Entonces, en todos los casos nosotros nos enfrentamos. Ojo. A ver, las normas oficiales. Bueno, lo que tienes que ver es si la norma ya incluye estos criterios de validación, que entiendo, por lo que me estás diciendo, entiendo que sí. A ver, es que quiero entender, es que no ahorita vamos a ver, pero mucho tiempo, pero ustedes producen materiales secundarios, ¿no?
Sí, pues ya lo tengo entonces la validación. Ajá. Sí, pues es porque ya entiendo, no sé qué se pone otro. Claro, pues está dando el pastel que te está pidiendo. Pues, a ver, ya creo que ya te entendí. O sea, una cosa es que tú disfrutes una prueba y otra cosa es que valides el método. Son dos cosas diferentes. O sea, no, tú para ejecutar una prueba tienes antes que haber validado el método. Y la validación del método, o sea, a reserva de que me corrija ahorita los demás colegas, o sea, la validación del método viene dada por los materiales de referencia, la calibración del equipo, o sea, si tú estás asegurando todas esas buenas prácticas que tiene que tener tu campo de conocimiento, porque no es lo mismo para todos, si tú estás asegurando todo eso, y bueno, ahí viene también el cálculo de certidumbre y más, pues entonces ya tienes tu método validado. Y si ya tienes el método validado, pues sí, ya estás seguro y puedes ejecutar tu prueba confiablemente y te va a dar como resultado. Tú vas a estar segura de que eso que te está diciendo en pascales es correcto, más o menos la incertidumbre que tú tengas, ¿no? Este, digo, a grosso modo, ¿no? Tendríamos que ir exactamente al laboratorio y verificar cómo lo estás haciendo y qué tipo de validación te aplican, etcétera. No tendríamos que ser nosotros, porque tenemos que ser expertos en esa área, ¿no? Mira, lo que nos pasa mucho, Lucio, y cuando vamos a hacer diagnósticos en los laboratorios, es que cuando llegamos y les preguntamos si el método está validado, pues dicen sí, ¿no? Y entonces, cuando empezamos a aplicar los criterios estándares que se deben de seguir para demostrar que ese método está validado, resulta que truena todo. Nos acaba de pasar en un laboratorio la semana pasada. Fuimos a verlos, nos, nos dijeron, no, todo está validado. Nosotros, uy, no, ¿cómo es? No, claro, pues lo hemos validado. Cuando llegamos y les decimos, a ver, muéstrame tu material de referencia, resulta que no es un material de referencia certificado, o que está caduco, o que nos preguntan, ¿y eso qué es? ¿No? Y luego cuando les preguntamos, oye, y bueno, y tus pipetas, tus balanzas están calibradas, resulta que, nos dicen, sí, que me llegaron calibradas. Entonces, y cosas así de ese tipo que tú dices, bueno, pues sabes que tu validación de tu método, o sea, no sirvió, aunque tú digas que la hiciste y la tengas, pues no puedes considerarlo realmente como una validación analítica correcta. O sea, no puedo asegurar que los resultados que estás dando son confiables porque no se realizó de acuerdo a lo que pide al deber ser, ¿no? Entonces aquí lo que más bien te recomiendo es verificar todos esos puntos que se hayan hecho cuando validaron los métodos, el método correctamente, porque sí nos pasa mucho eso, ¿no? Y como ustedes son un laboratorio que primero estuvo con la coordinación, pero luego ya no, luego regresamos a auditarlos nuevamente. Eh, Ese es un tema que, sobre todo, y además es muy mínimo, si fuera de 0.25, pues eso está bien, que realismo todos esos parámetros.
Entonces, es un tema que sí tienes que revisar. Si me tienes algún tipo de duda de cualquier situación, sí hay que verlo directamente con la coordinación para que se haga un análisis ya más minucioso y estemos ahí contigo y veamos exactamente qué es lo que les aplica, porque en esta parte sí hay que tener mucho cuidado porque o sea, los laboratorios manejan técnicas diferentes, aunque ustedes están en laboratorio o hagan ciertas pruebas de resistencia y demás, pues no es lo mismo a las pruebas de resistencia que hacen en Aragón. Las máquinas universales son de otros tamaños, claro. Entonces, yo lo que te recomendaría es eso, pero lo que a lo que se refiere, la guía, volviendo al tema, tropicalizándolo a la universidad, es que todos nuestros servicios tienen que estar libres. Muy bien, perfecto. Sorry, Charles, it's just we were talking about laboratories validation. Different topics, slightly. Yes, related with this issue that the paper is addressing about a validation that the client is not going to know, no, because it's very technical, but the laboratory needs to know and needs to perform this validation. We were talking about that. The other area in this paper which is quite interesting is what happens when a service goes wrong. You cannot necessarily separate non-conforming product because you've delivered something in real time. That's it. You had a one-time opportunity to deliver it. And what the paper starts talking about is, well, who's empowered to take action? In military terms, we think about sort of generals and colonels and majors and captains. And actually, in some militaries, the most empowered person is the lowest ranking person who's at the front of the fighting. That person, because he's the only person available, he has to be empowered to decide what action to take. So where in your organizational chain do you empower people to take corrective action when a non-conformity occurs with the service? So let's use an example of a restaurant. A meal is delivered to a customer. There's a problem with the meal. Maybe they got the order wrong. And the waiter just say, oh, don't worry. Please be patient. I will get you a completely replacement meal. Or does the waiter have to go to the manager of the restaurant and cause further delay in explaining, a wrong meal was served, please can we allow the person to have a free meal? When you think about the service design, you need to think about what these delays might cause in terms of customer satisfaction, and therefore what level of empowerment people working within the process need to have in order not to cause customer dissatisfaction. The other bullet points or dashes in the first bullet point are really just ideas of what you can do to try and make the customer happy after the problem has occurred. And, replace the service provided, offer an alternative. Well, that might be great, but if I was a customer wanting something desperately in real time and you screw that, you're not going to satisfy. But maybe, you contact them a week later and say, we're terribly sorry, but we were so dissatisfied. Please can we try and demonstrate or give you another free attempt at showing the quality of our service. Customers will be reasonable generally, not always. So they will perhaps regain their satisfaction level if they are offered
such alternatives for future recompensation later. But the other things it says the auditor should look at, customer complaints and claims department. Obviously, if people are, writing reviews of restaurants, you can go on all the travel places and look, oh, what's that restaurant? Has it got 5 stars? What are the comments? Now, we all know that some of the comments are not true, that there's lots of problems with internet commenting, but you can still get a picture of how people are reacting to a certain restaurant or a certain service provider by those sorts of comments. What are the temporary corrections? Again, these are things that we're doing after the event has happened. We're trying to mitigate the loss of customer satisfaction. So the examples here are about refund, giving credit, or giving upgrades on an aeroplane back or something. We're trying to retain that satisfaction. And along with what we would have on a physical process rather than a service process, if there's any equipment involved, you probably need to identify, segregate it, and look at it, review it later. And again, an example in a restaurant is if someone has served the wrong meal, you would want to see the note that the waiter took of the client's order and gave to the kitchen. So did the waiter make a mistake, or did the kitchen make a mistake? Where do you get the bit of paper to check what's going wrong? Just simple idea. Okay, I think that's enough on services. Yes? All right. I think the next one we demonstrate between the two to the standard. This is about checklist. I'm not using checklist. Again, it's historic. It goes back to, as I say, when ISO 9000, 2000, okay? And we tried to move from discrete requirements that we could audit with a tick in the box to requirements that require you to look at many different aspects of the organization before you can determine that the organization is performing satisfactorily. Now, I had a conversation with Monica who said that in some of your situations, you are required to provide evidence to an accreditation body that you have audited a certain aspect or function or process of the laboratory. Is that a checklist or is that an audit record? It is, they require a checklist. The accreditation body requires for those laboratories that are actually accredited as evidence that all the requirements were checked, were reviewed and assessed by the auditor. They require a checklist. We have comments in every requirement saying this is conformed or have some issues. So this is a requirement from the accreditation body or our internal audit. Okay. I personally wouldn't refer to that as a checklist. For me, that's documented information because you're providing a record of what was examined. What we say to the use of checklists is they can be helpful. If you're doing a full audit of a new organization rather than a surveillance audit, you need to have some sort of record
especially if you're using an audit team, where some people are looking at some parts and then other people are looking at other parts. You need to have a map to check that you've been through every requirement in the standard. And in that situation, the sort of team leader managing it with a checklist, have you done that part, have you done, is useful. Even for individual auditors, having a checklist as an aid memoir can be helpful. But do not plan the audit based on checklist auditing. For us, it's plan the audit around process evaluation. This paper then goes on to talk about audit sampling. How many samples of records are needed to be examined for conformity. You know, I can remember walking into an engineering drawing office, and the chief auditor pulled out a historic drawing. We flipped through them, and he found one drawing that wasn't properly signed off, and he gave the company a non-conformity. One drawing out of 300, and you go, really? And that drawing was used 20 years ago, has never been used since, and you're giving them a non-conformity? Are you crazy? But some auditors are like that. The problem is now, if, you know, it was something done 20 years ago, how they are going to solve that non-conformity. Yes. So that's when you have to think as auditor if I am adding value or creating problems. Yeah. And then this paper concludes by saying that 19,011 and 17,021 are quite explicit about what an audit report should cover. And that's about all that this paper talks about. I know the person who wanted to go through the paper had a specific concern on the issue. Yes, so, alguien nos preguntó sobre este paper en particular, sobre la parte de la no conformidad, cómo demostrar bueno, demostrar la no conformidad. Entonces, Charles está preguntando si tienen alguna duda en particular sobre este punto de cómo registrar, ¿no? La información de auditoría. Bueno, yo les voy a decir qué problemas estamos teniendo, ya que no tienen ustedes preguntas. I am talking about what problems we have in the coordination. They don't have questions about how this is going to handle, but I am telling them what problems we have. Okay, from a confidentiality viewpoint, we must speak in Spanish, so I don't understand. And I'm not breaking confidentiality. Well, we don't have so much confidentiality with the child, but I will take into consideration your point. Miren, aquí en esta parte de las auditorías nos están pasando varias cosas. Yo comentaba con Charles en la mañana, y seguramente lo va a tocar más adelante. Estamos teniendo ahorita en particular un tema especial porque se están confundiendo las etapas de la auditoría. Sí, entonces, una cosa es hacer la revisión documental, y en la revisión documental de hallazgos, en la revisión más bien documental de la información que me está proveyendo la entidad, yo como auditor en mi formato 23 voy registrando qué es lo que estoy viendo que no está bien y donde tengo yo algunas dudas, ¿no? Entonces hemos estado revisando algunos de los formatos 23 que nos han todos ustedes entregan, lo que son evidencia de auditoría, que tienen mucho que ver con esto que preguntaban. Y ahorita regreso al punto de la 025 del cual estábamos hablando. Una cosa es esa preparación de auditoría que ustedes hacen. Y otra cosa muy distinta es que nos digan que después de preparar la auditoría van a auditar en sitio en 1 hora o 2 horas. ¿Qué es lo que se va a hacer? Entonces, a ver, es imposible
que ustedes revisen toda la información que les toca auditar en el plan en 2 horas. Nadie lo hace, no lo hace Cham, no lo hace Luz, no lo hago. Entonces, lo que está pasando es una mala práctica de auditoría. Lo que está pasando es que están omitiendo revisar los requisitos que les están tocando. Entonces, una cosa es que yo vea que documentalmente están bien las cosas, y otra cosa es que se hagan bien. Hay una marca diferencia. Y la razón por la cual van ustedes en sitio es para corroborar que las cosas se estén haciendo bien. Entonces, yo quiero pedirles 2 cosas, porque vamos a levantar un hallazgo de auditoría hoy precisamente por ese punto. Primero quiero pedirles a todos que sigan al pie de la letra las instrucciones que les hicimos llegar en la circular de los tiempos mínimos. O sea, no les vamos a decir a nadie que nos digan que están auditando todos los puntos de la norma en esos mínimos tiempos. O sea, si alguien nos dice que lo está auditando en 2 horas o 3 horas, lo regresamos a auditar. Es lo único que va a pasar. ¿Por qué? Porque no es creíble. O sea, no se los creemos nosotros y no nos los va a creer a nosotros el organismo de certificación y de acreditación. Entonces, yo les quiero recordar que si no siguen las cosas, si no auditan todos los puntos de la norma, están poniendo en riesgo a la entidad y en riesgo todo el sistema creíble de la coordinación. ¿Sí? Por un lado, como ahorita les quiero pedir hoy, y como responsables de sistemas de gestión, quiero que se pongan súper estrictos con eso. ¿Sí? O sea, no me admitan, por favor, que ninguna auditoría termine en ninguno de sus laboratorios en menos del tiempo mínimo que nosotros estamos estableciendo. Se los digo desde ahorita, la coordinación no puede vigilar eso. Si no nos ayudan a vigilarlo, el riesgo de auditoría es para ustedes. Entonces, si después salen con que, oye, no me auditaron bien, el organismo de acreditación me levantó 40 hallazgos y 5 no conformidades mayores, o sea, a ver, si es culpa de los auditores, pero también es culpa de tu jefe. O sea, ¿cómo permites que te digan que van a auditar en 2 horas? Entonces, perdón, pero esto nos está pasando, nos ha estado pasando mucho. Les mandamos la circular para estar revisando y aún así nos está siguiendo. Entonces, ya vamos a empezar a levantar hallazgos de no conformidades de auditoría y a competencia de auditores por esta parte. Porque esto va directamente relacionado a competencia de auditores. O sea, ¿cómo es posible que nos digan que auditan en 2 horas todo el requisito 8 de la norma? Bueno, pues eso lo quisiera yo ver. Y no nada más yo creo que el organismo de certificación y el de acreditación. ¿Sí? Ahora, en el caso de las auditorías de 7025, pues, ¿sí? Si la entidad de acreditación determina que ustedes no evaluaron todos los puntos, nos va a meter, va a poner un hallazgo de auditoría en la parte de auditoría interna, y nos van a afectar a nosotros la acreditación, a la coordinación y al laboratorio de salud. Entonces, en ese punto estamos porque no se sigan las cosas como se debe. ¿Sí? Entonces, tienen que, perdón, pero tienen que corroborar que todo se esté haciendo, aunque ya lo hayan revisado documentalmente. Una cosa es que esté bien documentalmente y otra cosa es que no lo están revisando en sitio. Ahora, adelantándome a una posible pregunta que me hagan, eso no quiere decir que no hay puntos que yo dentro de la auditoría en sitio que yo puedo estar observando. Y una de esas es, por ejemplo, el tema de documentación. O sea, el tema de documentación, yo lo voy auditando, el 7.5, yo lo voy auditando conforme voy auditando todo lo demás. ¿Sí? Ya hay algunos otros puntos que van así. Entonces, a ver, eso no quiere decir, insisto, que no lo hagan así. Lo que quiere decir es que no es creíble. Y a ver, digamos que cree que alguien va a auditar todo el requisito 8 en 2 horas.
Entonces, eso no es posible. Por favor, responsables de sistemas de gestión, ayúdenos a detectarlo. Cualquier cosa que suceda de este tipo, por favor, avísenos en la comunicación. Porque esto nos está pasando y es crimen esta parte. ¿Sí? Entonces, el hecho de que ustedes vean todo bien documentalmente, insisto, no implica que en sitio estén bien las cosas. Y esto lo vamos a reforzar el próximo año mucho, porque como ya está acabando pues, el tema de la pandemia, vamos ya a regresar al laboratorio y esto se va a realizar. Y por favor, todos como auditados, o sea, no permitan, a ver, una cosa es hacer breaks en las auditorías de forma virtual porque están siendo muy pesadas. Y otra cosa es que se agarren y digan, oye, es que yo tengo clase y ya me voy. Y otra cosa es que, o sea, no, hay que controlar eso desde la entidad y desde el programa. Entonces, yo entiendo que ahorita hay un montón de situaciones que están pasando porque todavía estamos en pandemia. Sí, y la coordinación ha sido flexible con eso, la universidad está siendo flexible, pero nos mete un riesgo de auditoría. Pero hay de verdad gente que ya se le agarró como excusa de decir, aunque tenemos la auditoría pactada desde hace meses, oye, es que yo tengo clase. Y yo lo siento, pero yo no te recibo aquí hasta la 1 de la tarde. Oigan, no sé, ni de un lado ni del otro. O sea, estamos pactando la auditoría, es un día de auditoría completo, son 8 horas, pues no se vale. No se vale que no estemos cumpliendo ni de un lado ni de otro. Entonces, por favor, les pido que lo corrijan, porque vamos a empezar con las no conformidades y todas estas no conformidades son a competencia técnica de auditores del lado de nosotros y del lado de las entidades también. Entonces, ojo ahí. O sea, si hay alguna situación que se presenta, porque todo el mundo tenemos cuestiones que se nos llegan a presentar y no estamos sujetos a tener alguna bronca con nuestros hijos en la escuela, a que nos llame nuestro director, a cualquier situación, pues lo siento mucho, pero el tiempo de auditoría se tiene que reponer por periodo. Entonces, si se suspende la auditoría, se retrasa por alguna situación, eso se tiene que reponer posterior. Y hay que avisarle a la entidad y hay que avisarle también a la auditoría, porque lo que nos acaba de pasar la semana antepasada es que en una entidad hubo un retraso, no se avisó, se atrasaron en la reunión de cierre, la gente empezó a entrar a la reunión de cierre, pero el equipo auditor todavía no terminaba el informe y claro, se molestaron. Y eso no debe de pasar. Y me acaban también de decir que una reunión de cierre se realizó en el coche. Entonces también eso no se va. O sea, si nosotros nos estamos atrasando por alguna situación de auditoría, hay que avisarlo ya y se continúa en otro día. Pero ¿cómo vamos a hacer una reunión de cierre cuando todos los auditados están regresando a su casa y están en el coche? Y después la bronca es, o sea, ¿saben lo que me dijeron? A mí, con que llegó el programa, es, pues no acepto todos estos hallazgos, porque la reunión de cierre se hizo cuando yo iba en el coche, y no los estaba yo escuchando, y pues no estoy de acuerdo. Y entonces, ¿por que echan para atrás la auditoría? ¿Y saben que tienen razón? Entonces, a ver, si ya se colgaron en el tiempo, por cualquier circunstancia que sea, pues esto hay que planificar. Y hay que continuar en otro día, en otro momento, etcétera, bajo las condiciones correctas. Pero no se va a detener un cierre de auditoría a las 10 de la noche que ha habido, y tampoco se vale que sea en el yendo a sus casas. O sea, yo entiendo la buena intención de ustedes, créanme, pero recordemos que la buena intención, de buenas intenciones está pavimentado el camino del infierno. Entonces aquí nos pasa eso. Hay que avisar a la entidad y hay que avisar a la coordinación y nos ponemos de acuerdo entre los tres y vamos a hacer. Pero agarrar este tipo de soluciones lo único que nos está llevando es a cancelaciones de auditoría y a broncas en auditoría, ya que se pongan en entredicho
la competencia técnica de nuestros auditores. Entonces, por favor, o sea, cualquier situación que haya, avisen, ¿sí? Ahora, insisto, en esta parte es crítico de 17.025 que ustedes nos entreguen, no nada más el formato 23, el formato 23, de hecho, aquí en esta parte del valle, era la entidad de acreditación con la lista de verificación. Y la lista de verificación tiene que decir en cada uno de los puntos que lo revisaron y si está conforme o no está conforme. Porque si no lo marcan así, vamos a tener problemas con la entidad de acreditación. Y ya no lo han marcado. Entonces, ojo, las auditorías de 025 van con su lista de verificación y no hay de otra. Pero eso no implica que ustedes no hagan la planificación. ¿Sí? O sea, la planificación de auditoría y la revisión de la documentación se tiene que hacer en todas las auditorías. Y es crítico. Y aquí voy a otro punto que nos está pasando con esta parte. Ya habíamos corregido hasta hace unos meses que esta etapa de planificación se hiciera bien. Que ustedes llegaran a las reuniones de planificación con la revisión de la documentación de la entidad hecha. Y sí, la mayoría de ustedes lo está haciendo y se los agradecemos muchísimo porque eso es 75% del éxito de una auditoría. Pero sí tenemos auditores que siguen llegando sin haber revisado nada. Y es fundamental que los auditores líderes revisen información. ¿Sí? O sea, puede haber un despistado que lo convocamos de último momento, que llegó a apoyarnos porque el auditor original había dicho que no podía, que es el caso de algunos de ustedes. Y bueno, ya la coordinación asume ese riesgo y dice, bueno, está llegando a la reunión de planificación sin haber revisado la documentación porque pues, no tuvo tiempo. Y eso lo entendemos perfectamente, pero son casos excepcionales. Pero si se nos está pasando que ya empieza otra vez a venir esta mala práctica de que la mayoría del equipo auditor llega sin revisar la documentación. Entonces, pues, no se puede. Y los auditores líderes, pues ellos son los que principalmente tienen que revisar toda la información, porque es cuando tienen que corroborar el alcance y tienen que corroborar muchas cosas. Entonces, ya hemos estado teniendo problemas en las auditorías, que vienen malos informes de auditoría, porque no corroboraron el alcance, porque nadie revisó la documentación. Entonces, eso, por favor, se los encargo fundamental, y no sé fundamentalmente, no sé si tú tengas algún otro comentario crítico, Luz, pero de estas dos hemos tenido cualquier cantidad de cosas. Y bueno, acá me estaban comentando que no se escuchaban, entonces nada más voy a decir rápidamente para todos los demás. Lo que comentaba Luz es que estamos teniendo muchos problemas
con la evidencia precisamente de la ley. Entonces, no nos están entregando los formatos 23 y las listas de verificación, o nos los entregan incompletos o mal llenados. Y entonces, es un hallazgo recurrente que está teniendo la coordinación en sus auditorías de certificación y de acreditación. Entonces, pues eso pone en riesgo el proceso de auditoría en cada una de las entidades. Entonces, si no nos ayudan a hacerlo bien, pues jamás nos vamos a librar de esa no conformidad, es básicamente lo que dijo Luz. Y bueno, también reiterar también lo que dijo de que, bueno, que les agradecemos a todos, sabemos que es un extra y que lo hacen voluntariamente y demás, pero bueno, pues sí les pedimos que cuando se están comprometiendo a hacerlo, pues se haga bien, ¿no? O sea, no porque sea una actividad voluntaria, pues no lo vamos a hacer bien porque entonces vienen estas consecuencias, ¿no? Porque estamos comentando. Entonces, pues les agradeceremos mucho que esto se haga bien, correctamente, como debe, porque además, miren, todos ustedes lo hacen bien, si no, no estuvieran aquí, ¿no? Por lo que les pedimos, por favor, sabemos que están ocupados, pero aunque estén ocupados y surjan inconvenientes y demás, pues hay que hacer las cosas bien. Entonces, si durante la auditoría como está planificada no se puede, pues tienen que avisar, ¿no? Para que lo replanifiquemos y se hagan las cosas bien y como se debe. O sea, no puede haber una situación donde, pues es que me surgió esto y entonces como me surge, pues ya no audité bien la X entidad, porque entonces la bronca la va a tener la entidad, insisto, no la tienen ustedes como editores. O sea, la tiene la coordinación y la tiene la entidad. Y cuidado, porque nos ocurre lo que dice Charles, cuando un proceso no se ejecuta correctamente y empieza a tener dudas, o sea, esto aquí, olvídense, si el proceso de auditoría no se hace bien, ya hay broncas en una entidad, les aseguro que en la siguiente reunión de staff de los directores esperan todos los directores de escuela. Y entonces, este esquema que estamos haciendo pierde credibilidad. Y de nada sirve todo lo que estamos haciendo, de traer a tantos expertos, de hacer tanta organización, de hacer tantas cosas que estamos tratando de controlar el proceso, sí, que fallan estas cosas que son tan elementales, ¿no? Porque no es algo que ustedes ignoren y ignoremos nosotros. Entonces, por favor, corrijámoslo, porque el próximo año, en cuanto a la universidad le da la situación de el uso de las mascarillas, de que no podemos estar todos en la misma área, etcétera, vamos a regresar a actividades al 100% y entonces van a estar votando todos estos problemas de una forma constante y van a poner en riesgo el proceso. Entonces, corrijámoslo desde ahorita, todos. Y la petición es sobre todos los responsables de sistemas de gestión, háganos saber de inmediato cuando está viendo. En inmediato, para que nos lo corrijamos. Ahora sí, el problema es que caes en la otra cosa que estaba diciendo. O sea, la documentación tiene que ser en el grado de investigación que la entidad lo dice.
Pero no son 6 hojas, yo creo que, o sea, lo que auditamos son 6 hojas. No creo que ese sea el problema. Depende de la organización. O sea, mira, yo entiendo tu punto, ¿sí? Y créeme que yo también hago mis servicios cuando estoy haciendo esa función documental, ¿no? Lo entiendo perfectamente, ¿no? Porque dices que, oye, pues aquí hay un montón de cosas, tal vez se podrían estar ahorrando, ¿no? Mira, nosotros tenemos esa discusión y que habla de la coordinación, ¿no? Que es mi proceso y que es mi sistema. Nosotros tenemos esa discusión cada año que revisamos el proceso de auditoría, ¿no? Para mí el proceso de auditoría de la coordinación, pues si tú te vas al primero que emitimos, era un procedimiento de 8 hojas, ¿tú te acuerdas? Ahorita es de 50. ¿Sabes por qué tiene esa cantidad de documentación, de información? Porque la gente que ejecuta el proceso, que es él, que son ustedes, ¿no? Nos ha pedido que le estemos incluyendo detalle, 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 ¿no? Y ahora es un procedimiento extensísimo. Lo que pasa es que, mira, o sea, los responsables de sistemas de gestión también lo que hacen es, les repiten lo que dice la norma a la gente precisamente para un tema de auditoría, para que cuando se los preguntan, sepan exactamente cómo lo responden. Ya me están contestando ellos. Entonces, ahí sí nos estamos metiendo en una discusión muy complicada, porque primero como auditores no podemos decirles algo más corto, ¿no? Porque está precisamente en contra de las reglas que estamos. Y en segundo lugar, yo no me sentiría muy cómoda, como dijo Charles, como coordinador, ¿no? De todo el programa, también diciéndoles, con más experta tu documentación, porque ellos llegaron a ese punto de documentación tan grande normalmente por auditorías. Entonces, cuando les dices, yo como auditor les he dicho, oye, no te convendría quitar este procedimiento, ¿no? Ahorita hablábamos del procedimiento de riesgos. La coordinación no tiene un procedimiento de riesgos, ¿no? ¿Por qué no lo tenemos? Porque quienes ejecutan la parte de riesgos son nosotros y yo, ¿no? Entonces, pues no necesitamos más que 2 o 3 líneas ahí, nos entendemos, ¿no? Pero si lo estuviera ejecutando alguien de abajo, probablemente sí necesitarían un procedimiento, ¿no? Entonces, a mí sí me han dicho en las auditorías, oye, ¿por qué no haces un procedimiento de riesgo? ¿Por qué no lo necesito? Me lo han dejado como mejora y no lo suelo. Sí, sí, que lo revisen. Pues sí, pero ahí yo sí entiendo la lógica de que no procedimiento. Pero bueno, entiendo yo tu punto. Ujú. Sí, pues bueno, yo creo que ya te escucharon los responsables del sistema de gestión, la mayoría están aquí, pues ya tomaron nota, que ya en su siguiente revisión de manuales y de documentación, pues ya es posible hacer eso. De todas maneras, el 176 se dijo, información documental, ¿no? Lo que ustedes entiendan por información documental, ¿no? Ahora hay un montón de gente, también hay que verlo desde otro punto de vista, que le tiene un montón de apego a su documentación, ¿no? Entonces también, sí, no, de verdad es mía y yo la elaboré y a mí me costó sangre, sudor y lágrimas. ¿Y por qué? ¿No? La voy a cambiar. Entonces, depende mucho. Miren, vamos con Raúl que tenía la mano levantada y luego con Raúl. Y luego ya. A ver, los laboratorios tienen que tener servicio.
alguno que sea un ejemplo, vaya, lo tienen que tener. Ahora, bajo esa lógica de que están haciendo al menos un servicio, es donde te decimos menos de 6 horas, o sea, no te lo, ¿no? A lo mejor tú me dices, bueno, mira, es un laboratorio de primera vez, ¿no? Que ahí sí te podría yo entender este argumento. Es un laboratorio de primera vez y le faltó documentar o les faltaron evidencia de esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Que nos acaba de pasar en un... Bueno, a ver, ahí es un caso muy específico y ahí sí te acepto que no te lleves las 6 horas, porque les digo sí. Pero eso está en relación con el informe de auditoría que tú me vas a entregar, ¿sí? O sea, me están diciendo, me estoy tardando 5 horas, pero esto no es un pedazo de todo lo que me tiene. Pero aquí no estamos hablando de esos casos, ¿eh? Cuidado. Entonces, estamos hablando de casos de sistemas de gestión grande, donde nos agarran y nos dicen que tengo un problema y no pude auditar por ahí que esos sistemas pues salgan por un paro, por lo que sea. O sea, son razones muy contingentes de todos ustedes, ¿no? Este no es un, ¿no? El punto es, aunque yo no, aunque se me haya presentado un problema a mí como auditor a la entidad, yo tengo que visitar la auditoría bien. A ver, este día a lo mejor, porque nos ha pasado mucho en por diferentes razones, a lo mejor no pude ejecutar la auditoría porque ellos no pudieron, yo no pude. Pero me llevo a las 4, me dijo hasta las 7, y me pongo de acuerdo después con ellos para continuar en otro momento. O si no se puede, pues lo tengo que poner en el informe. Pero aquí aguas, porque la misma la 25 tienen que salir de todo el sistema de gestión en un año. Y si no lo estamos auditando, entonces va a haber de nuevo el problema. Entonces hay que ver cómo lo reclasificamos, ¿no? Que no hubo ejercicios prácticos ni siquiera. Pues entonces es un hallazgo de auditoría, o sea, tienes que poner que no se pudo evaluar el requisito 8, el 7, no sé qué, del 17025 porque no hay evidencias. Entonces ahí está justificado que tú digas, pues no, me tardé media hora, 2 horas, porque no hubo que auditar, pero es un hallazgo de auditoría. Exacto. Claro, pues ese hallazgo pide una recertificación, una certificación, una acreditación. O sea, les quitan la acreditación. Entonces, cuidado, pero insisto, no hemos tenido esos casos. Lo que hemos tenido es la justificación es revisar todo documentalmente y no son lo mismo. Entonces, cuidado ahí. Había otra pregunta, no sé si ya la contesté. Ay, sí. A ver, nos están poniendo en el chat que tienen que hablar con micrófono porque la gente en YouTube no está escuchando, ¿no? La discusión. Si lo puedes repetir, por favor. Bueno, de que yo no estoy como muy conforme de que el hecho de que vamos en grupo como un equipo auditor y que el hecho de que no te encuentren hallazgos ya es como una excusa para no presentarse en la reunión de auditores. Cuando somos entre todos, la competencia, entre todos formamos una competencia. Entonces el hecho de que nos falte 1 o 2 o 3 para mí es grave el que no estén en la reunión de auditores. Sí, estoy de acuerdo. O sea, es grave y esta es otra mala práctica que nos va a meter en problemas cuando lo detecten. O sea, la razón por la cual no nos lo están detectando es porque no hacemos una lista de asistencia,
¿no? De los equipos auditores, pero con respecto a lo que me están diciendo, lo que vamos a hacer es que en la coordinación vamos a empezar a tomar fotografías y vamos a empezar a tomar nota de esto, porque sí. Miren, es muy importante lo que están comentando por dos razones. Primero, porque la competencia es por equipo auditor, del equipo auditor para la auditoría. Entonces, por ahí es muy importante que están en todas las etapas. Y la segunda situación es porque cuando tienen las discusiones, ustedes aprenden. Y entonces, o sea, estamos corrigiendo muchas cosas que están pasando en la auditoría. Entonces, tienes toda la razón. Y la petición es la misma. Por favor, infórmenos, auditores líderes, cuando esto no esté pasando. O auditores en general. ¿Sí? O sea, tiene que estar tu equipo auditor completo. Así está en el plan de auditoría, en la agenda, así se pactó. Entonces, a ver, podemos entender que alguien tenga una situación crítica en un día y tenga una ronda personal, o sea, nosotros lo entendemos todos, nos van a llamar el mejor, insisto, no estamos sujetos a que esto no se presente. Pero, o sea, no, en un equipo auditor debe ser una cosa excepcional, pero que 3 o 4 no estén. Cuando se escribe el informe, pues, o sea, ya es una cosa que está mal. Estoy completamente de acuerdo y por favor fiscalícenos para que se haga una no conformidad. Miren, evitemos de verdad, si usted cree que nosotros no tratamos de no tener situaciones nunca punitivas. O sea, todos ustedes nos están ayudando, se los agradecemos mucho, y es algo que hacen normalmente porque les gusta, ¿no? Y se los agradecemos mucho, por eso tratamos en la coordinación de evitar cualquier situación de índole punitivo, ¿no? Pero si estamos teniendo muchas auditorías, muchas no conformidades de proceso de este tipo, es que no nos van a ver. Entonces, todos ustedes son razonables, todos nuestros colegas son razonables, estamos hablando de una forma muy abierta de los problemas que estamos teniendo. Entonces, por favor, vean su agenda. Y si no pueden auditar, avísense. ¿Sí? O sea, con la debida vinculación para que no estemos quedando algo. Sí, pero si hay un compromiso, pues tiene que, insisto, tiene que ejecutar ese compromiso correctamente, porque el problema no es para nosotros, no es para ustedes como auditores individuales. O sea, le trasladamos el riesgo de auditoría, que es un riesgo alto, y la problemática de la auditoría a la entidad que no tiene ninguna culpa y que está esperando que nosotros nos comportemos, nos conduzcamos con el profesionalismo que se debe, de acuerdo a todas estas prácticas. Ustedes han visto cómo lo reconocido que es el trabajo que ustedes hacen, porque cada año se los reconoce el coordinador de investigación científica. ¿Sí? Entonces, yo lo que les pido nada más es que tengan eso presente y no lo pongamos en riesgo, o sea, no por algo bueno, porque la mayoría de los errores que estamos teniendo en las auditorías y cuando estamos detectando todos estos problemas y hablando con ustedes, realmente vienen derivados de buenas acciones. No, de decir, oye, pues es que mira, tuvimos un problema con el internet y se suspendió la auditoría, y entonces decidimos que íbamos a terminar a las 8 de la noche, ¿no? Pero no hay una comunicación correcta ni con la coordinación ni con el auditado, y entonces pues yo ya me entero porque ya el auditado me quitó el precio en el teléfono, porque no es, o sea, porque nos estamos haciendo quedar, porque se había pasado tal hora, etcétera, ¿no? Y así son un montón de cosas, un montón de cosas. Entonces, tratemos de verdad de ambos lados, y se los pido de verdad encarecidamente a los responsables del sistema de gestión, de cualquier cosa que se presente, nos lo dicen. Y a los auditores, por favor, también. ¿Sí? Y si no pueden auditar, de verdad, cuando se les presenta el problema, agarren y digan, no sabes qué, mira, traigo un problema y no puedo auditar. Pues ya vemos, como lo hemos estado haciendo,
si se puede auditar ese laboratorio después, si hacemos un informe complementario, o si no es posible que ustedes auditen bajo ninguna circunstancia, pues buscamos otro auditor, pero a veces no es posible reemplazar a los auditores, o sea, tenemos procesos muy imposibles. Entonces, la petición sería esa. Estamos teniendo muchos problemas aquí, entonces corrijámonos antes de que vayamos otra vez al sitio, antes de que los laboratorios estén trabajando a todo lo que dan. Y entonces, pues, por todas estas malas prácticas, no detectemos las cosas y se nos vengan. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Muy bien, ya son cerca de las 3. Sorry, John, we were talking about a lot about our internal problems. So it is close to 3. So do you want that we finish right now or? What was the word? Do you want to continue or do you want to stop? Okay. Es que nos faltan 3 minutos, ¿no? Yo creo que aquí lo dejamos, ¿les parece bien? So we are going to finish now. Muchas gracias a todos por su participación. Aprovechando los comentarios, pero igual un comentario adicional o duda tal vez, es apegarnos al plan de auditoría, porque hay puntos donde específicamente dice que el auditor líder es quien lo va a revisar. Tanto como auditor, yo sí, bueno, esos puntos yo los ignoro, pero como auditado me ha pasado que de repente me hablan mis colegas y me dicen, oye, ¿por qué me preguntan por el FODA, por ejemplo? Y en el plan dice auditor líder. Entonces yo les digo, bueno, te paso mis documentos, dígalo si lo conocen, pero luego se les va la onda, porque sí me dicen, es que esto lo tienes tú, esto lo tienes tú, y me meto y les digo, ah, bien, es que esto lo tengo yo, pregúntenme a mí, no hay problema. Sí, bueno, ahí Jorge está pasando, está hablando de un asunto que bueno, cada auditoría, y otra vez es una mala práctica. A ver, una cosa, la única forma en la cual ustedes deben de jalar requisitos que no les toque es porque están encontrando. ¿Sí? De otra forma, pues, o sea, eso que estén diciendo está incorrectísimo. ¿Por qué? Porque estresan al auditado, nada más. Y esto nos ocurre en cada uno. De hecho, yo acabo de dar un curso de auditores la semana pasada, de nuevos auditores, y les pedí específicamente, o sea, y estuvimos viendo que específicamente no hicieran esto, ¿no? Y el ejercicio de nuevos auditores consistió en darles nada más un requerimiento para que no auditaran otras cosas, y no tienen ustedes ideas de las barbaridades que empezaron a hacer. Entonces, sí, tienen toda la razón, ¿no? Y eso deberían de quejarse los responsables de sistemas de gestión en su, cuando les pasamos la encuesta de satisfacción. Y deberían de decir, oye, o sea, están haciendo esto, eso es una mala práctica ya. O sea, ustedes van con ciertos requisitos y créanme que no tienen más tiempo para auditar más. Entonces a mí me sorprende que me diga Jorge, oye, pues es que mis laboratorios están auditando el 4.1, ¿no? Digo, oye, pues que no te es suficiente con todo el 8, el 7, el 6, el 9 que les toca. Les aseguro que por estar revisando el 4.1, no están revisando lo que les toca. Entonces, esta es una pésima práctica de auditoría y estoy completamente de acuerdo. Y por favor, no lo hagan. O sea, a menos que ustedes estén detectando un hallazgo, un problema, o sea, es cuando hay que tirar. De otra forma, pues para que no me yo, o sea, no me tocan y la gente a la cual estoy auditando va a pasar lo que dice, porque no sabe del tema y entonces, y perdemos mucho tiempo, si recuerdan, la elaboración de los informes por ese tipo de cosas. Porque empiezan ustedes a hacer que yo detecté que el FODA está mal hecho, ya ven, espérate, en los laboratorios, ¿cómo? Si es que la gente no sabe cómo se efectúa. Voy a ver, porque eso no se Jorge, lo dice su sistema de gestión muy claramente, ¿no? Y no tienen ellos por qué saberlo. Y eso nos pasa
seguido, todas las auditorías tenemos discusiones de eso. Entonces, que los encargo mucho. Si quieren, después le seguimos ya en otro foro con todas estas situaciones de auditoría, pero por lo pronto pues se los agradecemos mucho y nos vemos el día de mañana para este cierre y les recordamos que hay un curso el jueves de normalización. Ya les mandaron la invitación por aquellos de ustedes que quieran venir al curso de normalización. Es muy interesante también desde el punto de vista de un usuario saber cómo se hacen las normas. ¿Sale? Entonces, muchas gracias. Nos vemos mañana.